y vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Ansiedad y Paz. Justamente lo que oraba nuestro hermano en este momento. Toda esta semana seguramente fue una semana de mucha bendición, pero pues en algún momento hay sinsabores, hay situaciones pues de alguna manera críticas, pero pues la gloria sea para nuestro Señor. A final de cuentas, nosotros por fe declaramos que Dios así lo quiso, que Dios permite absolutamente todo, que todo proviene de Dios y que esto nos va a servir para bien. Lo que hayamos vivido en la semana, ténganlo por seguro, 100% seguro, que nos va a servir para bien y que todo nos trae una enseñanza. Cuando nosotros vamos escalando esa bendición acerca de la comprensión de lo que es la fe y vamos aumentando poco a poco nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a llegar al pleno conocimiento del para qué suceden las cosas, cuál es el objetivo, cuál es el propósito que Dios se ha marcado para enseñanza nuestra. Y bueno, de esa manera es que nosotros debemos de caminar. Vamos entonces a tomar el tiempo para hablar acerca de ansiedad y paz. Obvio, podemos comprender que la ansiedad puede robarnos el disfrutar plenamente la vida, ¿no? Cuando tenemos ansiedad por algo que está sucediendo, por algo que nos está pasando, pues tenemos esa situación de que nos puede robar la tranquilidad, la paz, el disfrutar propiamente de la vida. Esa ansiedad puede tener numerosas causas, es multifactorial, puede tener muchos factores por lo cual tú y yo podamos caer a una condición de ansiedad. Puede ser la salud, que en muchas ocasiones es lo que primero nos saca de nuestro balance, de nuestro equilibrio y produce mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¿Saldré? ¿No saldré? ¿Dios verdaderamente puede hacer algo por mí? ¿Me va a sanar? ¿Qué va a pasar? ¿Seguiré con dolor, con situaciones críticas en mi salud o qué va a pasar? Y eso provoca tensión, ansiedad. Muchas veces también parte de lo que nos produce ansiedad es el trabajo o peor aún, la falta de trabajo. ¿Ah? Las finanzas, si tenemos deudas, si tenemos facturas sin pagar, si tenemos que pagar la nómina y no tenemos el recurso, si tenemos que enfrentar algún compromiso que hayamos hecho y no tenemos los recursos. ¿Qué más te puede causar ansiedad? Cada uno de nosotros seguramente tenemos pues alguna manera, alguna forma que viene a nuestra vida y nos causa desestabilidad y nos causa ansiedad. Bueno, algunas de las mayores causas de ansiedad pues son aquellas que vamos a ver en el pasaje del día de hoy en el Nuevo Testamento y vamos a ver que mucho de lo que nos causa ansiedad y una ansiedad mayor son nuestras relaciones interpersonales, nuestro matrimonio o falta de tener una pareja estable o de tener una pareja en el Señor, de la soltería o del divorcio, según en nuestra condición actual en que estemos, ¿verdad? Bueno, fíjense bien que nosotros podemos ver en el libro de Eclesiastés que una gran parte de la ansiedad que experimentamos está causada por algo mucho más profundo. Y bueno, eso más profundo puede ser descrito como la ansiedad de la falta de sentido en la vida, cuando de alguna o de otra manera no tenemos un rumbo fijo, cuando no nos hemos delimitado un objetivo claro en nuestra vida, cuando no tenemos siquiera la idea del por qué y para qué estamos aquí. Pero quiero decirles que en medio de todo esto, en medio de esa ansiedad, en medio de esa zozobra, en medio de esa incertidumbre que muchas veces sentimos, tú y yo estamos llamados a vivir en paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que no la da el hombre. Tú y yo tenemos el derecho de vivir en la paz que Jesucristo nos da. ¿Ah? Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Una paz que no cuando te voltees y des la espalda, te ataquen y te puedan dar
la cuchillada trampera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver de qué manera relacionamos todo esto con la bendita palabra que el Señor trae a nuestra vida el día de hoy. Y efectivamente ese manjar que Dios ha preparado a través de su palabra, a través del Salmo número 94, de los versículos 12 al 23. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a hablarle a Dios acerca de nuestras ansiedades, de nuestra incertidumbre, de nuestra condición real que tenemos. Recuerden que por eso Dios nos llama a orar, no a repetir como merolicos ciertos machotes de rezo o de declaración que nada tenga que ver con nosotros en este día, en lo que estamos viviendo. Y por eso Dios nos llama a que descubramos nuestro corazón delante de Él, que entremos en humildad desnudos ante su presencia y que Él conozca verdaderamente lo que nos está pasando. Obvio, Él lo conoce, pero cuando nosotros verbalizamos, realmente lo que está sucediendo es que Dios nos empieza a dar autoridad sobre la situación que estamos viviendo. Es por eso que yo les invito constantemente a que en sus oraciones sean verbalizadas, que las declaren con voz audible, con el objetivo de que allí empiece a disiparse toda esa ansiedad, todo ese temor, toda esa incertidumbre. Y pues vamos a leer la palabra de Dios, vamos a nutrirnos espiritualmente esta noche y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que llene nuestra vida, que llene esa copa, que la rebose, que nos vuelva a llenar de ese combustible espiritual que necesitamos para que el día de mañana, mis amados hermanos, sea un día victorioso, lleno de la condición a la que Dios nos quiere traer. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 94, versículo 12 en adelante. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, ten misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amados, esta es una palabra de aliento, digna de una predicación, ¿verdad? Como para que Dios ministre nuestra vida de una manera excepcional. Hoy no es una predicación propiamente, pero es un devocional, es una enseñanza, mis amados, que va a ministrar nuestro corazón el día de hoy, que va a ministrar nuestra vida, para que tú y yo vengamos a la presencia de ese Dios todopoderoso, a hablarle acerca de nuestras ansiedades, de nuestros temores, de nuestras aflicciones, así como lo hace el salmista. El versículo 19 en la Reina Valera dice, fíjense, lo voy a volver a leer, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. De aquí procede una pregunta en una versión distinta. ¿Sabes lo que es experimentar una gran ansiedad? Yo sé que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que van a escuchar seguramente este devocional en algún momento, han experimentado grandes ansiedades, no solamente una vez. Muchísimas ocasiones hemos experimentado gran ansiedad, temor,
incertidumbre, tristeza. Ciertamente el salmista lo sabía, había experimentado eso, estaba pasando por esa condición de ansiedad en su vida en ese momento, y por eso escribe, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, oh Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Amados, hasta parece un verso, ¿eh? Hasta parece una, una poesía lo que estábamos acabando de leer. Pero es verdad, tú y yo cuando llegamos a esa condición, cuando podemos abiertamente decirle a nuestro Dios Todopoderoso, yo necesito tener tranquilidad cuando vengan los días malos, cuando vengan esos días en donde la aflicción puede llegar a mi vida, cuando de alguna manera puedo sentir ansiedad por lo que pueda pasar. Y poder decirle como el salmista, cuando mis pies resbalan, tú y yo resbalamos constantemente en nuestro caminar. De repente caemos, de repente pecamos, de repente nos agobia cierto tipo de situaciones y por falta de fe o por una condición en particular, hasta a veces nos alejamos de Dios. Pero así lo dice el salmista. Tu amor, Señor, viene en mi ayuda en todo momento. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, esa es la ansiedad, cuando de repente tu mente ya no sabe ni para dónde. Piensa una cosa, piensa otra, ya no sabe ni cómo responder, ni cómo contestar. Te bloqueas y se produce hasta una descarga hormonal, una descarga química en tu organismo que produce ansiedad, estrés. Pero dice la palabra de Dios, tú me das consuelo y alegría. Allí es donde tú y yo, como hijos de Dios, obtenemos la bendición de lo que Dios trae a nuestras vidas. Consuelo y alegría, paz. ¿Se han dado cuenta que toda esta semana hemos hablado acerca de en busca del consuelo? Buscando el consuelo. Pues hoy estamos encontrando el consuelo en Cristo Jesús, a través de su bendita palabra, a través de quién es Él para nuestras vidas. Y prosigue de la siguiente manera, mis amados. Pero el Señor es mi protector. Hoy tú puedes levantar tu mano al cielo y decirle, Señor, hoy te reconozco como el gran protector de mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres la roca en quien me refugio. Tú eres mi roca de salvación, Señor. Esas son declaraciones poderosas, mis amados. Cuando tú estés en esa ansiedad, en ese estrés, empieza a declarar las palabras correctas para tu vida. Cimenta tu condición en la roca verdadera que es Cristo Jesús. Reconoce quién es tu Señor. Reconoce quién es tu protector, quién es tu dador, quién es tu hacedor. Amén. Y vas a ver cómo esa condición de ansiedad, de depresión, de estrés, de tristeza, de melancolía, desaparece en el nombre de Jesús. Porque empiezas a vivir plenamente lo que Dios tiene para tu vida. Seguridad, confianza. Empieza a traer a tu vida una situación en donde tú dices, ok, estoy pasando por situaciones críticas, pero esto es pasajero. Dios está peleando mi batalla y Dios me ha dado la victoria. No la veo en este momento, pero por fe empiezo a vislumbrar la victoria que el Señor me está dando. Y empezamos a caminar diferente. Cuando te sientas cercado por una gran ansiedad, vuélvete al Señor para pedir ayuda. Muchas veces cuando tenemos ansiedad, buscamos en todas partes la ayuda, el auxilio. Y mis amados, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que solamente el auxilio y la ayuda puede provenir de Dios? Dice el versículo 19, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El consuelo que trae Dios, ¿a través de quién? Del Paracletos, de nuestro Consolador, del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, tiene que llenar nuestra alma, nuestra vida misma de alegría, de paz, de gozo.
aún en medio de cualquier circunstancia. En el amor de Dios encontramos alivio. En el amor de Dios encontramos consuelo. En el amor de Dios encontramos alegría. Cuando el amor de Dios está en tu vida, el temor tiene que salir. No hay cabida para el temor cuando el amor de Dios inunda, embarga tu vida de una manera excepcional. Mis amados, Dios provee. Fíjense lo que provee Dios según el versículo 13 en la versión del mensaje. Dios provee un círculo de quietud dentro del clamor del mal. Cuando más te puedes sentir agobiado, Dios provee un círculo de quietud. Te rodea un círculo de quietud, de tranquilidad, de paz. Yo no sé si ustedes en algún momento han experimentado un huracán o lo han visto, lo han vivido en persona, no que lo veamos en tele. Yo tuve la oportunidad de vivir varios, no solo uno. Y quiero decirles que de repente cuando viene la vanguardia, el frente del huracán, pues pega durísimo, hace destrozos, hace una condición crítica. Pero de repente se genera un círculo de quietud. Cuando el ojo del huracán está justamente pasando por el espacio donde tú estás, tal pareciera que todo está tranquilo, que no pasa nada, sale el sol, es brilloso el día, se ve límpido completamente. Y aún cuando tú sabes que estás dentro del huracán, pero hay quietud, hay paz, hay de hecho hasta gozo porque ves algo increíble. Tú miras al cielo y ves exactamente el cielo limpio. Obviamente después viene la retaguardia, ¿verdad? Y la cola del huracán y otra vez pega con todo. Pero mis amados, allí es a donde nosotros podemos ver que aún en medio de las tormentas, por poderosas que sean, Dios envía un círculo de quietud, de paz. Y te da la oportunidad de sentirte tranquilo, de empezar a pensar, de empezar a tomar las cosas con el orden correcto, a ponderar las cosas como debe ser, darles un valor adecuado. Muchas veces cuando tú estás inmerso en el huracán y está pasando de todo, muchas veces le das un valor adicional, un valor excesivo a una ofensa, a una situación, y de repente ves que eso se volvió caótico, que ya no tiene control, y eso es lo que te lleva en muchas ocasiones a la ansiedad, a la angustia, al desespero. Pero cuando viene ese ojo del huracán, cuando viene ese círculo de quietud, Dios te da la oportunidad en su presencia de empezar a poner las cosas en orden, de darle el justo valor a las cosas. Ok, sí me ofendieron, pero sabes, esa ofensa no tiene poder en mi vida. Esa ofensa no le voy a dar valor porque no tiene valor. Tomo la ofensa de quien viene y de quien vino esa ofensa no tiene valor para mi vida. Escucho mejor la voz del Creador, escucho mejor la voz de mi Hacedor, escucho mejor la voz de Dios antes de escuchar la ofensa que me va a atrapar en esa vorágine posterior del huracán. Y ahí empezamos a tener paz, sosiego, quietud. Empezamos a pensar claramente, empezamos a encontrar la salida. Vemos la luz al final del túnel y empezamos a caminar correctamente. Mis amados, ¿cuántas veces nuestra angustia nos lleva a la desesperación, a cometer actos que después nos arrepentimos grandemente y empezamos a vivir en un círculo vicioso de algo que no tenía tanto valor? Le damos tanta importancia y nos lleva en un arrastre hasta que después se vuelve incontrolable. Dios nos quiere sacar de allí de inmediato. Y es por eso que tenemos que clamar al Señor, ¿verdad? Y decirle: Señor, ven en mi ayuda, necesito de ti, ve mi condición. Hoy quiero expresar mi dolor, quiero expresar mi angustia, quiero expresar mi ansiedad delante de ti. Y tener después que darle gracias a Dios, decirle: Señor, hoy te agradezco porque me das alivio en los días de angustia, porque me das alivio aún en medio de la tormenta.
han escuchado, hay una hermosísima alabanza que se llama Paz en la tormenta. Y verdaderamente es una bendición el recibir esa ministración a través de esa alabanza que Dios le regaló a algún hermano. Porque Dios trae paz, aún en la tormenta. Puedes decirle, Señor, hoy vengo a ti a traerte mis ansiedades. Dice nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Mucho del trabajo que vivimos es la ansiedad, es el peso agobiante que cargamos por la ansiedad, por la angustia, mis amados. Y eso nos tiene que llevar a vivir en paz con nuestra situación. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo, inspirado propiamente por el Espíritu Santo, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 1 al 16. Y vamos a leer lo que Dios preparó para nuestra vida el día de hoy, en ese sentido. Dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? Fíjense cómo la palabra de Dios nos llama de una manera especial. Aprender a vivir en paz con la situación que tenemos. ¿Tú sientes que vives una vida pacífica actualmente? Posiblemente muchos de nosotros podemos decir, ay hermano, ay pastor, si viera en mi casa, si viera a mi mujer, si viera a mi esposo, no podemos vivir en paz. Parecemos perros y gatos allá dentro de un costal. Pero Dios, dice el versículo 15, nos ha llamado a vivir en paz, mis amados. La gran pregunta de los 64,000, ¿cómo encuentras esa paz? ¿Cómo se puede encontrar esa paz? Bueno, pues en este capítulo Pablo explica cómo podemos encontrar paz en nuestras relaciones, en el matrimonio, en la soltería o hasta en la separación, si es que se llegara a dar. Y empieza por hacer esta pregunta. ¿Es bueno tener relaciones sexuales? A lo que el mismo Pablo responde, dice, ciertamente sí, pero solo en un contexto determinado. ¿Cuál es ese contexto? Dentro del matrimonio delante de Dios. ¿Ok? Entonces,
Pablo se enfrenta a dos peligros opuestos, fíjense bien. Aquellos que dicen que todas las cosas no son lícitas, y lo vimos apenas en el capítulo 6, lo cual lleva a la inmoralidad, y aquellos que son, pues de alguna manera como super espirituales, ¿verdad? Que niegan totalmente el cuerpo, y en su respuesta, pues Pablo contesta varias preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿el matrimonio es el propósito general de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es la norma para que todos los hombres y mujeres, cada hombre debe tener a su propia esposa y cada mujer a su propio esposo. Y fíjense cómo lo detalla la palabra de Dios. No dice que cada quien tenga la pareja que quiera. Dice que cada mujer tiene que tener un esposo, o sea, un varón, y que cada varón debe tener una esposa, o sea, a una mujer. Por lo tanto, aquí queda completamente excluido toda esa condición de matrimonios homosexuales, lésbicos y de otra índole que no son lo que Dios determinó para la vida correcta del ser humano. La voluntad de Dios es que la gente se case para así ser compañeros el uno del otro. Esto en referencia a Génesis 2:18, para poder procrear, como lo dice Génesis 1:28, y para disfrutar, como lo dice la primera carta a los Corintios 7, del 1 al 5. Ajá. Entonces Dios hizo el sexo, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios que nosotros estemos casados cuando es el tiempo correcto para ser compañeros, para procrear y para disfrutar. La soltería, pues es la excepción, mis amados, y constituye un llamado especial. Un llamado a aquellas personas a las que Dios les da un don muy particular, que es el de continencia. Aquellas personas que no tienen la necesidad de mantener relaciones sexuales para poder vivir plenas ellas mismas. Pablo nos dice, ojalá y todos fueran como yo. Técnicamente se dice que Pablo quedó viudo muy joven y decidió simplemente no volver a casarse. Dios le dio a él el don de continencia y no tuvo necesidad de mantener relaciones sexuales con más nadie. Y de esa manera, pues estar en paz, tranquilo, viviendo para el Señor. No tenía una mujer que le pudiera ser hasta impedimento o estorbo para llevar a cabo su ministerio. Pero esa es la condición de Pablo. Y seguramente no es la tuya ni la mía. ¿Ah? Entonces, vamos a ver por qué razón es la que da Pablo en esta condición. Pues da la razón porque en vista de tanta inmoralidad que se estaba viviendo allá en aquellos tiempos en la región de Corintio, pues ahora ellos necesitaban límites, necesitaban encauzar su vida a un camino correcto, a una forma de ser en el Señor, como Dios nos creó. Hoy estamos viendo también esta inmoralidad sexual que está difuminándose, pero de una manera increíble. La maldad está creciendo a pasos agigantados. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, de la palabra de la versión El Mensaje, ese mismo versículo 2 dice, los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es fuerte para contener esos impulsos sexuales y proveer una vida sexual equilibrada y plena en un mundo de desorden espiritual. Fíjense cómo nos da luz mayor para poder comprender lo que este versículo 2 nos enseña, mis amados. Entonces Pablo se enfrenta a aquellos que le hacen oposición hasta en su propio terreno, pues reaccionaban contra la inmoralidad abogando por excluir el sexo y el matrimonio. O sea, hay gente que de plano se va a los extremos, ¿verdad? Entonces Pablo responde que además de por todas las razones positivas, la tentación de la inmoralidad es una buena razón para casarse. Dice, para no quemarse, ¿verdad? Para no estar sufriendo de abstinencia cuando Dios no nos ha dado el don de continencia. Entonces,
¿Cuál es la actitud cristiana acerca del sexo del matrimonio? ¿Cómo debemos responder tú y yo respecto a esta pregunta? Bueno, piense bien. El camino a la plenitud espiritual en el matrimonio no pasa por la abstinencia, mis amados. Dentro del matrimonio hay libertad sexual e igualdad dentro del matrimonio. Dice el versículo 3, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Allí hay igualdad, equidad. ¿Ah? Y eso es lo que abogan muchas mujeres. Bueno, ahí el Señor nos está poniendo a la par. Cada quien tenemos que responder correctamente y punto. La única razón para la abstinencia por periodos cortos es la oración. Y si es de mutuo acuerdo. ¿Ah? Y es la oración delante de Dios. No es para hacerse los locos de que me duele la cabeza, que no sé qué y que quién sabe qué no. Nosotros tenemos que tener una condición correcta en nuestra área sexual, quienes estamos casados, en esa área. Si hay jovencitos ahorita, no digan, hey, el pastor ya me está dando chance, no. Recuerden que esto va siempre bajo el contexto del matrimonio, ¿ok? Bueno, y es eso de dejar por periodos cortos, de tener esa abstinencia, es por una concesión mutua, es porque los dos se pusieron de común acuerdo para orar, para buscar el rostro de Dios, para estar en la presencia del Señor y no estarnos ocupando de la situación de la carne, de la situación sexual en ese tiempo. Y no es un mandamiento, no es obligado que te tengas que separar un tiempo para buscar al Señor en esa área, ¿verdad? Entonces, hay otra pregunta muy fuerte. ¿Es mejor ser soltero o estar casado? Muchas veces se ha comparado al ser humano como las moscas que están en una ventana, ¿verdad? Las que están afuera se quieren meter y las que están adentro se quieren salir. ¿Qué quiero decir? Que los que estamos casados nos quisiéramos estar solteros y los que están solteros quisieran estar casados. Así parecemos como las moscas, ¿verdad? Ya cuando nos metemos, ching, decimos, mejor me hubiera quedado afuera. No, no es cierto. Nosotros tenemos que cumplir esa expectativa que Dios nos da para ser completos. Fíjense lo que Pablo escribe, que ambos estados, ya sea casado o soltero, son un don de Dios y son buenos los dos. En un sentido, por las razones que se dan más adelante, lo que vamos a ver, es mejor ser soltero. Y eso es lo que dice Pablo ahí en el versículo 7. Dice, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee un don y aquel otro don. Y cada don tienen el mismo valor delante de Dios. Dice, pero también es bueno casarse. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿debería un cristiano pedir el divorcio de otro cristiano? ¿Cómo la ven? Bueno, pues el principio general de este pasaje, como el de todo el resto del Nuevo Testamento, parece responder a esta pregunta y es un no. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10 y 11. Si están casados, permanezcan casados. Un esposo no tiene derecho a librarse de su mujer. Por supuesto, estamos ante un asunto muy complejo. Y bueno, pues vamos a tener que ir dilucidando poco a poco este tipo de problemáticas que de repente se presentan. Entre cristianos no es válido el divorcio. Técnicamente Dios tiene que venir a restaurar un matrimonio, a poner orden en un matrimonio, porque eso es a lo que somos llamados. Ahora, ¿qué pasa acerca de las relaciones con yugo desigual, con gente que no sea cristiana? Bueno, Pablo no anima a que un cristiano se case con alguien que no lo es. Eso ya lo tenemos por bien entendido. De hecho, lo vamos a estudiar un poco más adelante, ahí en la segunda carta a los Corintios, entre el capítulo 6 y 7, en donde se nos llama a no tener yugo desigual. ¿Verdad? Pero en el caso de que pues ya estén casados, que por ejemplo, se ha sucedido muchas veces que una
persona del matrimonio se convierte al cristianismo. Y obviamente pues uno ya tiene una clara enseñanza, empieza a tener la bendición de conocer la palabra de Dios y de venir a una libertad. Pero el otro cónyuge que dice, es que yo no quiero tener una religión, yo no quiero saber de lo que tú estás practicando, te doy permiso si tú quieres, pero allá tú. Yo voy a seguir en mi tradición o simplemente yo no quiero saber nada de religión. Bueno, ¿qué puede pasar en ese caso? En el caso de que ya estén casados, pues es bastante diferente. Dice la palabra de Dios que no deberían intentar disolver esa relación matrimonial, no deberían intentar, pero llega el momento en que Pablo mismo, por inspiración divina, dice, mejor, si no pueden vivir en esa condición, sepárense. Y lo vamos a ver. Fíjense, los opositores de Pablo, a ellos les preocupa que estar casado con alguien no cristiano, pues contamine el matrimonio. Y la respuesta de Pablo es que es justo lo contrario. Dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que si están casados y si siguen casados, pues de hecho sus hijos vienen a ser santos, apartados para Dios. Ahora, si la persona que no es cristiana insiste en irse e insiste en ese matrimonio, en que ese matrimonio solo lo llevará a frustraciones, a tensiones, a angustia, pues entonces el cristiano deberá dejar que se vaya para que haya paz y no por razones de pureza. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es en el único en el que Dios permite que haya una separación, cuando hay una unión desigual, cuando hay un yugo desigual. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, si siguen unidos, a lo único que van a llegar, mis amados, es a tener rencilla, pelea, estar constantemente en un infierno dentro de su hogar. Y por eso el Señor dice, bueno, como uno de ellos sigue mi consejo, tiene temor de mí, pues no tiene por qué tener ese yugo, ese peso, ese lastre que le impida seguirme a mí. Acuérdense que nosotros tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas. Si ha de llegar el momento en que mejor le digas bye a tu relación, porque verdaderamente tu pareja no quiere atender a las cosas de Dios, así pueda tú te pares de cabeza y lo pongas en oración y pelees en tu cuarto de batalla y todo, y simplemente esa persona sigue reacia a cambiar su estilo de vida, su forma de ser, le puedes decir bye, y es correcto, bíblicamente correcto. Amén. Entonces tenemos bien claros los puntos, mis amados. Y aquí Dios nos da libertad, nos trae paz en medio de ese tipo de tormentas, en medio de ese tipo de angustias, de ansiedades. Trae paz a nuestra vida. Y hay que orar en ese sentido, decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos cualquiera que sea la fase en la que nos encontremos el día de hoy. Independientemente de nuestro estado marital o de nuestro estado civil, que verdaderamente vivamos de acuerdo a tus estándares, Señor, y conozcamos tu paz, vivamos en la paz que Dios trae para nuestras vidas. Y de esa manera estar tranquilos, mis amados. Ahora, si tú estás viviendo en amaciato, y lo digo con toda la expresión correcta, porque un amaciato es cuando tú estás viviendo de pareja, que ahora le llaman unión libre, para medio diluir la condición, y tu esposo, bueno, tu pareja y tú tienen la misma creencia en Cristo Jesús, han venido a la salvación, han venido al nuevo nacimiento, debes casarte por la vía civil, por la vía legal primeramente. Primeramente, para obedecer a Dios y tener el estatus correcto delante del Señor. Y segundo, para honrar a tu pareja.
para darle la credibilidad, para darle el título correcto. Porque, mis amados, muchas veces, desgraciadamente, ya entre cristianos, hasta nos presentan, sobre todo, personas que viven en unión libre y que quieren de alguna manera seguir viviendo en los rudimentos del mundo, en la condición que el mundo ofrece. Dicen, le presento a mi marinovio, casi, casi, ¿no? Le presento a mi pareja y bueno, y ya se casaron. No, es que vivimos en unión libre. Mis amados, eso no es bíblico. Honestamente, lo que están haciendo es vivir en amaciato. Y esa es una condición que no es correcta delante de Dios, porque su sexualidad está fuera de un matrimonio legal y por lo tanto están en pecado. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo de Dios redarguya a quienes están en esa condición y vengan a hacer lo correcto delante de Dios. Establecer el fundamento del matrimonio, el vínculo matrimonial para estar correctos y rectos delante de Dios. Y esto trae paz, seguridad, trae confianza. Y no es nada más porque el papelito habla, no, porque nosotros somos hijos de Dios y nos merecemos el derecho de tener una relación correcta delante de Dios. No dejemos que el enemigo siga engañando nuestras vidas, mis amados. Nosotros tenemos que vivir en una condición correcta a la que hemos sido llamados, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la zozobra, aún en medio de las dificultades de la vida, aún en medio de las aflicciones de la vida, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en la vida tendrán aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Y esa victoria, pues ahora nos ha sido dada por el mérito de Jesucristo. Y entonces tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios en medio de la tormenta para hallar paz. Y lo mejor de todo es que Dios ha abierto ese lugar santísimo, ha abierto el lugar de su presencia para que tú y yo podamos entrar y tener acceso con seguridad, con confianza, hasta el trono de la gracia, para encontrar esa paz que necesitamos, aún en medio de la aflicción. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a hacer una reflexión el día de hoy en relación a lo que tú estás viviendo. Hoy te pido que por favor, en el nombre de Jesús, levantes desde hoy tu altar de adoración y mantengas levantado ese altar de adoración para el día de mañana y que el día de mañana sea un día glorioso para exaltar el nombre de Dios, para reunirnos en esa santa convocación que el Eterno nos hace el día de hoy, el día de mañana y todos los días para estar unidos en Cristo Jesús. Pero hagamos hoy una condición de ver hacia adentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te da ansiedad? ¿Qué es lo que te lleva a estrés? Te pido por favor que hoy permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida y que traiga a tu mente hasta lo más escondido de lo que tú has vivido, de lo que tú has pasado, que te quita la paz, que te roba el sosiego. Y decirle, Señor, hoy entrego esta condición en tus manos. Dame paz. Hoy te ruego que hagas un intercambio. Mi angustia, mi necesidad, mi temor por tu paz. Y experimentémosla, mis amados. Yo sé que Dios está hablando a tu vida el día de hoy. Yo sé que Dios está tocando esas fibras sensibles. Yo no sé por lo que has pasado últimamente, o no sé realmente por lo que has pasado en mucho tiempo en tu vida, que te ha robado la paz. Pero lo que sí sé es que Dios puede traer a la luz esa condición y sacarla de tu vida, erradicarla, desenraizar desde lo más
profundo que pudo estar es esa condición que te roba la paz y sacarla completamente de tu vida para que tú puedas vivir con paz, con gozo, con alegría en tu corazón. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos